y los fuertes en los asuntos debatidos. Es como yo le digo, esta clase como que sí, pero como que, ¿qué es lo que dice? Pero cuando te entras a la lectura, que la hermana Stacy estuvo leyendo, valga la redundancia, que vamos a releer, como dicen, usted le entiende. Los débiles y los fuertes, esa parte como que la entendemos ahí bien. Débiles y fuertes, como que eso ya nosotros lo conocemos. Pero cuando hablamos en los asuntos debatidos, esta es la parte 1, basado en Romanos 14, del 1 al 15, con 3 objetivos, es resumir el trasfondo de Romanos 14, del 1 al 15 y 13, y el objetivo, identificar 3 clases de asuntos, que los creyentes se enfrentan, hablando ahí en relación con la figura 10, que está en la próxima imagen. Y el objetivo C es explicar la razón por la que los creyentes deben aceptarse y no juzgarse los unos a los otros. Ustedes ven, ahí es que estamos entendiendo lo que es el tema de esta lección número 40. Lección número 40, ya estamos casi a 4 lecciones de terminar esta. Wow, un año, vamos, yo le dije que iba a ser más o menos 1 año y 2 meses, 1 año y 1 mes. Tenemos un año completo con unos cuantos días para esta hermosa lección, perdón, esta hermosa materia del libro de Romanos. Excelente. Y estamos, yo sé que después de esto, yo quiero que después, cuando hagamos un break, que no estemos grabando, que hagamos el break de, ¿verdad? Yo quiero que después aquí me hablen, cuando estén los demás. Yo quiero escuchar, en la semana que nos queda voy a tratar de tener algunas dos opiniones de estudiantes que han estado a lo largo de esta hermosa clase. Amén. Hermana Stacy, tíramele a Nelis a ver si viene, porque a Nelly, la pobre, está que se le olvida. A ver si ella aparece por ahí. A Nelly le extraño mucho también. Pero Anneli tiene una maestría, algo así, y está muy ocupada, pero no quiero que pierda su año. No quiero que pierda esta materia. Entonces, me gustaría que ella entrara. Bueno, mis amados hermanos, y ya ustedes saben, estamos aquí a ley de 4 lecciones para ya terminar. Entonces, vemos aquí el trasfondo de esta parte. Pero vamos a leer los primeros versículos de esta hermosa lección, que está basado en Romanos 14 y comienza con los débiles en la fe. Y si usted ve ahí el tema de nuestra lección, es los débiles y los fuertes en los asuntos debatidos. Es muy importante retomar esta lectura, porque tenemos que saber, no, vamos a saber de lo que vamos a hablar, pero en muchas ocasiones, como yo le dije, me relaciono más a la Biblia que al material de apoyo que tenemos aquí, donde el autor tiene muy buenos comentarios, pero como que me va más a la Biblia. Bueno, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a recibir al que es débil en la fe, pero no para decir, pero tú eres débil de esta manera, yo aprendí más que tú, yo lo hice más rápido que tú cuando entré. No, vamos a recibir el débil en la fe como si fueran nosotros cuando en un momento estábamos débiles también. Porque aquí una debilidad es como una enseñanza, todavía entró ahora, no tiene mucho tiempo, está comenzando, o sí quizá tenga 1 año, 2 años, 3 años en el evangelio, pero es débil en el conocimiento, quizá no tenga mucha preparación académica, y eso lo hace ser un poquito más, muchas cosas, sabiendo que las cosas espirituales no va a depender de una preparación secular, aunque le ayuda, sino que más es una relación con Dios y una preparación en la intimidad con el Señor. Entonces, les repito, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es el versículo 1 y dice el 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, aquí es muy importante esta ilustración como una alegoría,
esta parte que la podemos usar en cualquier aspecto de una vida, de la vida secular de una persona. Perdón, pero aquí el autor, el apóstol Pablo, refirió en torno a una de las cosas que más uno lo tiene como no, comida no. La comida es la razón de muchos problemas y en otro sentido de muchas alegrías. Por eso la Biblia se relaciona y a mí me gusta tomar muchos ejemplos sobre lo que es comer, ¿verdad? Dice que el que come no menosprecia al que no come. Si usted está comiendo esto, no menosprecia al que no come nada o que no come lo que usted está comiendo. Y en la Biblia habla de otros temas semejantes a esto. Y dice, y el que no come, el que no comió, no juzgue al que come. ¡Qué batalla! O sea, no solamente el que tiene para comer y está comiendo no puede hablar del que no come, sino que el de que no come no puede tampoco hablar del que sí está comiendo. Y aquí termina, dice, porque Dios le ha recibido al que no come como al que come. Pero recuérdese que estamos hablando del débil en la fe. O sea, que Dios está recibiendo al que tiene mucha fe, como el que no tiene mucha, porque está en el camino, está en la mano de Dios, como dice la misma palabra. Si para su Señor está de pie, si para su Señor cae, o se levanta, para Él es que lo hace. Entonces, dice que Dios lo ha recibido. Y dice el versículo 4, como una pregunta, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Ahí viene ya con otra ilustración de casos que en esos tiempos pasaban. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie, como le estaba hablando, o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces ahí nos quedamos en el versículo 4. Nos quedamos ahí. Para que nosotros podamos entender la parte, qué bueno que nuestra hermana Aura pudo entrar, para nosotros poder entender la parte que yo creo que Aura se fue. Aura, ¿dónde está usted? Déjeme saber. Bueno, mis amados, entonces vamos al trasfondo de esta parte. Dice, Romanos 14 del 1 al 15, es la respuesta pastoral de Pablo a un problema que había en Roma. Ahí está la situación y la respuesta a Romanos 14. El emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo. ¿Por qué? Cuando el evangelio llegó a Roma, habían varias sinagogas allí. Algunas aceptaban y algunas rechazaban las enseñanzas acerca de Jesús. Esto llevó a conflicto entre las sinagogas. Como resultado, Claudio obligó a militares de judíos que salieran de Roma, incluyendo a judíos cristianos y a judíos no cristianos. A los judíos se les permitió volver 5 años más tarde, cuando Nerón comenzó a reinar en el año 54 después de Cristo. Ese es el trasfondo, ese es el inicio. ¿Por qué sucedió esas cosas? Y por qué esta carta se escribió con esta subdivisión, con ese tema tan importante de los débiles en la fe. Sobrellevar esto, ayudar a los débiles en la fe. Entonces dice, cuando los judíos regresaron, se hicieron parte de las varias comunidades de creyentes en Roma. Cuando Pablo escribió Romanos en el año 57 después de Cristo, mostró gran preocupación por los judíos que volvían a integrarse a las iglesias de Roma, donde los gentiles eran la mayoría. Ya la cosa había cambiado en esos años, después que esa parte de los judíos se fueron de Roma. Ya cuando regresaron, ya estaba lleno, estaba poblado, ya se había ministrado, ya se había predicado el evangelio y ya había muchos gentiles que ya hubiese alcanzado lo que es la palabra. Entonces estaba la mayoría. Dice, las palabras de Pablo en Romanos 14 del 1 al 15 hacen eco en Romanos 11,
17:21. Los gentiles que habían sido injertados, no debían ser arrogantes con los judíos. Aquí estamos viendo que los gentiles que antes eran perseguidos, criticados, estuvimos estudiando esto sobre que el que recibió no se comporte como que no recibió. Se recuerda bien que estuvimos hablando en esas lecciones pasadas de este tema, de que los gentiles se estaban comportando, algunos con arrogancia, como que si ellos no hubiesen recibido, como que si ellos no fueron perseguidos, como que si de ellos no se tuvo misericordia, porque había una persecución en contra de ellos y ellos también recibieron la palabra. Entonces, aquí el autor trae alusión, aquí trae a colación esta parte de Romanos 11, donde él mismo le decía, se están comportando, ustedes son injertados. Ustedes no están en la rama, ustedes son injertados. O sea, ¿cuál es el orgullo que ustedes están teniendo con esto y su comportamiento que ustedes están teniendo? Entonces dice, las tensiones aumentaron cuando los creyentes judíos y gentiles se mezclaron en las comunidades y en las iglesias. Dios bendiga a Amanda, mi hija que entró. Dios me la bendiga. Bienvenida, mi amor. Entonces dice aquí, ok, mi amor, dice aquí, las tensiones aumentaron cuando los creyentes judíos y gentiles se mezclaron en la comunidad e iglesias en las casas. ¿Se imagina cuando se reunían en las casas con esta situación y cuando se reunían en las iglesias con que yo soy judío, que yo soy merengue, que tú eres gentil y que tú no? Los gentiles porque ya crecieron en masa, orgullosos porque ellos eran muchos y podían hacer esa, ¿verdad? Es tener esa fuerza por cantidad, aunque eran perseguidos con X situaciones. Entonces, Dios guarde el internet, que veo que está un poquito, se está bajando, pero en el nombre de Jesús que Dios conserve esta señal que la necesitamos para esta clase. Dice, sus trasfondos tradicionales y cultura eran diferentes. Los judíos se criaron siguiendo la ley de Moisés. Los judíos dividían todos los alimentos en dos categorías, limpios e inmundos, basado en Levíticos 11 del 1 al 47. Por ejemplo, algunas carnes como la de cerdo siempre eran inmundas porque aunque el cerdo tiene pezuña hendida, no rumía. Otras carnes como la de la vaca o la del cordero eran limpias. Sí, es que había matado al animal de la manera correcta. Eran limpias si se había matado, al animal de la manera correcta. Si le había cocido con las manos limpias o ollas limpias. Recuérdense, amados, que cuando comenzamos nuestras historias en la palabra, nosotros que comenzamos a conocer en el Antiguo Testamento, que por esta razón es que conocemos la historia, el inicio de todo lo que es la palabra, los hombres de Dios, lo sucedido, cómo vino a ser esto donde vivimos que se llama mundo en Génesis, cómo era el orden de cómo cuidar los atrios, de cómo llevar lo que es el arca del pacto, y de cómo cuidar ese lugar santo donde moraba la presencia de Dios y su sacrificio y todo lo que se hacía allá. Había era algo delicado, respetado. Era una logística que tenía que ser exacta, porque el que no lo hacía así, hermano, ya usted sabe lo que le pasaba, Dios le hacía machete. Entonces, todas estas cosas, cuando la hablamos, nos relacionamos a las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, los judíos eran más, e incluso se sentían orgullosos porque ellos eran de verdad el fruto que salía, del pueblo de Dios y todo. Pero también se llenaban de mucha idolatría a favor de la ley y en contra de lo que ya los hombres en el Antiguo Testamento hacían, que era evangelizar en torno a la gracia, en torno al amor, a la misericordia, a la piedad y al no tener acepción de personas para la salvación, que no solamente era para los judíos. Entonces, estas situaciones que pasaban aquí entre los judíos y los gentiles provoca que el apóstol escriba esta carta por este conflicto. Nosotros tenemos que recordar que hemos ya estudiado varias materias del apóstol Pablo. Tenemos que recordar que la mayoría de las cartas son para edificación nuestra y fueron escritas para ellos, pero se nos quedan a nosotros como cartas doctrinales de enseñanza para nuestro crecimiento cristiano
en unidad, como nuestro crecimiento para subsistir en estos tiempos y sobrellevar a nuestros hermanos en la fe. Pero este bochinche que tenían entre los judíos y los gentiles, lo que sucedió, lo que pasó con Claudio cuando expulsó a los judíos de Roma en aquel año, y después cuando llegó Nerón, pues todo cambió porque regresaron. Ya usted vio el trasfondo de esa historia. Entonces, el autor lo trae aquí para que podamos entender Romanos 14. Y dice así, después que habla de los animales que había que lavarlo y cocinarlo de una manera correcta, dice, eso en Levítico 11:33, dice, de modo que un judío quizás no podía comer carne con una conciencia clara, si no estaba seguro de que había matado o cocido el animal. En contraste, la mayoría de los gentiles no se criaron con las reglas respecto a la comida, se sentían libres de comer cualquier cosa en cualquier lugar. Por tanto, cuando Pablo menciona a los creyentes que son fuertes en la fe, él se refiere a los gentiles, ¿verdad? Dice aquí, lo que son fuertes en la fe se refiere a los gentiles, porque ellos no tenían esos prejuicios de esa cultura donde ya los judíos tenían esto desde los tiempos de la ley, desde los tiempos que Moisés tuvo el encuentro con Dios en el monte y trajo las tablas con los mandamientos y con todo lo que el Señor mandaba para el orden del pueblo de Dios mientras estaban en el desierto. Entonces dice aquí, las reglas respecto a la comida no afectaban su fe. En contraste, los creyentes judíos carecían de fe para comer la carne que se vendía en el mercado. Hermano, póngase usted en esta parte. Ay. Ahí voy yo, discúlpeme. Ahí voy yo con mi llevarme allá. Imagínese usted que usted vaya al mercado y que usted compre 5 libras de carne de res y 3 de cerdo para cocinar esos días en su casa esa semana. Como uno va al mercado, ¿verdad? Como van a los supermercados. Y usted, vamos a poner que usted es judío, ¿verdad? Vamos a hablar de esos tiempos. Hermano, y que usted comience a calcular. Vamos a poner que mami vaya a comprar la carne de res. Y que mami comience, ay Dios mío, ¿será que esta carne la lavaron con mano limpia? ¿Será que se santificaron la mano antes de lavarla? ¿La lavarían así en el orden de la ley ya de Moisés, de cuando el pueblo? ¿O que en qué olla la cocinaron? ¿En qué cardero? ¿En qué tinaja? ¿Qué sé yo? ¿En qué barro? ¿Con qué leña? Ay. O sea, mire hermano, es algo que uno se pone a pensar. Incluso no nos podemos ir muy lejos. Hay religiones y hay personas que tienen esa vamos a poner que limitaciones o idolatría. Esa cultura también, de que ellos no comen cosas si no saben de dónde vienen, si no es, bueno, ya la gente rica de los reinos. Dios bendiga a nuestra hermana Iro, que acaba de entrar. Bienvenida, Iro. Hermosa, qué bueno verte, bienvenida. Entonces, mis amados, estamos en la primera imagen, Iro, ahí mismo estamos, en la primera imagen, el inicio. Entonces, imagínese usted todo estos líos que tiene que tener, porque como yo le digo, en el reino, los reyes, esa persona, los presidentes, sí, ahí hay que tomarle la carne mejor cortada, el corte más premium, el tenderloin mejor que hay que de cualquier tipo de carne, pues eso es lo mejor para los reyes y los presidentes. Podemos decir que eso es una forma de cuidar a ese mandatario o a ese rey. Pero en aquello no eran reyes, eran todas las personas que tenían una idolatría con la ley y no hubiese entendido lo que es el tiempo de la gracia. Entonces, yo antes pensaba que cuando hablaba de los débiles en la fe, era de los gentiles, que por la persecución y por el menosprecio, ellos eran débiles, porque ellos tenían más persecución, eran más oprimidos por el tema de los judíos. Porque ellos eran mezclados, los gentiles, y no vinieron de esa unión de judío con judío, como debería de ser. Esa era parte de la persecución y la crítica que tenían del mismo pueblo de Dios. Entonces, imagínese usted esta escena, escuche bien. Las reglas respecto a la comida no afectan la fe de nosotros. No debería.
Pero aquí, en Levítico 11:8 dice, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendrás por inmundo. Mira esta parte aquí. En contraste, los creyentes judíos carecían de fe para comer la carne que se vendía en los mercados. Su fe se inquietaba por el mandato lo que le decimos aquí en Levítico, porque ellos siempre, su corazón no estaba para servirle a Dios, su corazón estaba para servirle en su gran mayoría la ley de Moisés, y por eso muchos se desviaron y no tuvieron una relación, incluso todavía hoy por hoy no la tienen con Dios, por estas cosas de las leyes, del Corán, de muchas cosas que son buenas, pero otras cosas que son idolatría, hermano, y que se desvían en torno a su fe. Dice, aquí hablan de la carne de ellos no comerán, y eso era lo que Dios en aquellos tiempos, por las situaciones que se vivía, por todo lo que hacía el pueblo de Dios en el desierto, por la idolatría que se manejaba, Dios tuvo que poner reglas, hermano, porque el pueblo era un pueblo rebelde. Era un pueblo que no obedecía y no le costaba perder su santidad e ir a idolatrar a otros dioses. Entonces, todas esas cosas vinieron por la misma dureza de corazón y la falta de amor a Dios y agradecimiento por lo que Dios hizo en esa sacar al pueblo de la esclavitud, a llevarlo a la tierra prometida, que muchos no llegaron por la misma dureza de corazón. Lo que se quedaron, lo que siguieron, pues tenían estas situaciones. Mire lo que dice aquí, en Babilonia, ¿verdad? En Babilonia, Daniel propuso su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, esa es la segunda imagen, ni con el vino que él bebía. Ese estamos en la página 273. Aquí venimos con Daniel, ¿verdad? Él se propuso no contaminarse. Dice, los gentiles habrían hecho cola para recibir la carne y el vino gratis del palacio. Nabucodonosor, pero de Nabucodonosor, del rey, usted sabe, de ese manjar que tenían ahí, pero Daniel y sus 3 amigos se negaron a comerlo. Su conciencia protestó, pues hasta el mejor alimento era inmundo si lo preparaban a manos inmundas, no o con utensilios inmundos. Para los judíos, el alimento que era limpio, que en este idioma es kosher, hebreo para adecuado, el kosher o kosher, es el kosher, perdón, es kosher. Dice que era la parte adecuada, era el alimento preparado adecuado para ellos poder comer. Tenía que pasar la prueba de Levítico 11. Asimismo, los creyentes judíos tenían una fe débil. Le servían, pertenecían, ese era su Dios, pero su fe era débil, porque ellos no hubiesen cambiado lo que es la oración, hermano, lo que tenemos. ¿Quién ora por la comida? No, porque eso es una costumbre que yo tengo de que tengo uso de razón de mi mamá. Aunque cuando yo me descarrié, yo inclinaba mi rostro con vergüenza, porque no me gustaría que dijera, mira, está orando, porque no le tenía vergüenza cuando era muchacho. Pero yo tenía conocimiento que la comida se bendecía, se oraba por ella. Entonces, aquí el problema es que muchas de estas comidas se usaban para sacrificios y tantas cosas, ya usted sabe, y inadecuados. ¿Entiende? Personas que no debían de hacerlo, con animales que no estaban preparados, mayugados, flacos, y todas estas cosas en ese tiempo se aceptaba porque era la prohibición que Dios puso en aquellos tiempos. Entonces, con respecto a ciertos días como el día de reposo y los días festivos, en contraste, la conciencia de los gentiles no consideraba que un día era más santo que otro. Ya usted sabe esta parte del día de reposo y el día que los gentiles, que no respetaban, ya usted sabe. Aquí vemos un cuadro, ¿verdad? Que dice, en la figura 10:7, que dice, los creyentes judíos y gentiles en Roma debatían 3 asuntos: carne, días santos y vino, basado en Romanos 14 del 1 al 15. Ahí vemos el cuadro, a su mano izquierda está Romanos y los versículos, ¿verdad? Los capítulos y versículos. En el centro dice creyentes gentiles fuertes y a su mano derecha está creyentes judíos débiles. Vamos a tomar vamos a ver el primero. Dice, en 14
Dice aquí en el 14, ¿verdad? Donde estamos, y 1, 3, y 6 y 14 dice, comían carnes de varias fuentes, eran los creyentes gentiles fuertes. Los creyentes judíos débiles rechazaban la carne y comían solamente verduras, y véase a Daniel 1, 8, 20. Esas son las relaciones, ¿verdad? Y aquí vamos a ver en el 14, 21, Romanos, y los creyentes gentiles fuertes, algunos bebían vino. Y los creyentes judíos débiles, algunos se abstenían de beber vino. Entonces, es algo que no lo podemos tener en este tiempo de la gracia como una dogma, como algo que si yo lo recibí en mi iglesia o mis líderes y esto, yo tengo que venir a ustedes a inducírselo, o a todo el mundo que yo le predique. Si tú no haces esto porque es una dogma de mi iglesia, tú te vas para allá porque tú lo hiciste. No, estamos en el tiempo de la gracia, perdón. No estamos en el tiempo de el cautiverio, de estar cautivo a algo que ya nosotros entendemos por qué sucedió en aquellos tiempos. Dice, la conciencia juzga basándose en lo que se le ha enseñado. Fue lo que se enseñó. Fue lo que ellos conocieron, pero nunca ellos recibieron al Señor de gloria, nunca recibieron el sacrificio de Jesús. Le hablo de su gran mayoría. Y lo que hacía era que en vez de respetar las leyes y sobrellevar todo lo que se le enseñó, hacían una dogma y querían enyugar a los demás con esta parte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas relaciones que nosotros podemos tener como hombres y mujeres de Dios, que nosotros tenemos que reconocer dónde es que está la verdad. No nos podemos dejar de llevar por dogma, por secta, por opiniones de hombres para movernos a nosotros. No, que si tú no te pones esto, tú te vas para donde, qué sé yo dónde. Hermano, usted tiene una relación con Dios, usted sabe lo que es santidad, usted sabe lo que es estar en comunión con el Señor. Nosotros reconocemos que es tener una relación con Dios, porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo del yugo, no estamos en el tiempo del cautiverio, no estamos en el tiempo de la ley, literalmente. Entonces dice, algunos judíos como Pablo tenían una conciencia que había aprendido más que la de otros. A medida que Pablo maduraba en conocimiento y fe, Dios le enseñaba que, como dice Romanos 14, 14, nada es inmundo en sí mismo. El tiempo de la gracia, estamos en Romanos. Nada es inmundo en sí mismo. Santo Dios, escuche bien. En otra parte, Pablo escribió que bajo el nuevo pacto debemos comer todos los alimentos porque se hacen santos. Dice Timoteo 4:5, dice así, por la palabra de Dios y por la oración. Todo eso hacemos. Aquí es que nosotros, esto es lo que nos dice a nosotros, que todos nosotros debemos de bendecir lo que comemos, incluso lo que recibimos. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por lo que tenemos. Dice, escuche bien, dice esta parte de 1 Timoteo 4:5, por la palabra de Dios y por la oración. Pablo maduró en conocimiento y entendía la enseñanza del Señor. Y en Mateos 15:11 dice, no lo que entra en la boca que contamine el hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina. ¡Ey! ¡Qué terrible! O sea, los judíos estaban persiguiendo a otro y querían obligar a otro a lo de la ley del pasado y no sabiendo que estaban en el tiempo de la gracia. Y aquí en Mateo estaba hablando, no es lo que entra, no es lo que comemos, no es lo que consumimos, es lo que sale de nosotros, hermano, que daña a los demás, incluso a nosotros mismos. Es lo que sale que contamina al hombre. En contraste, la conciencia de algunos gentiles convertidos al judaísmo y de muchos creyentes judíos todavía era guiada por las leyes de Moisés. Estos creyentes todavía no habían descubierto que en Cristo las leyes menores son reemplazadas por leyes superiores. ¿Usted escuchó? Y esta es la lección. En esta lección estaremos explorando esta parte. Hermanos, oye bien. En Cristo las leyes menores son reemplazadas por leyes superiores. Amén. Y eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando a continuación. Vamos a la